La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmarme que se puede ver la pantalla y que me escuchan bien, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Damos inicio a este webinar que se llama Operando Acciones Tecnológicas, donde vamos a ver algunas alternativas con las llamadas FANG. Primero me presento, mi nombre es Ricardo Bustamante, soy analista de inversiones de Capitaria, soy economista de profesión, tengo harta experiencia en lo que es análisis técnico y fundamental, así que por favor cualquier duda que tengan durante la presentación me la pueden hacer llegar en el momento. ¿Okay? Ya, vamos a comenzar. Primero, ¿cuáles son las acciones FANG? Tenemos bien claro en la pantalla que tenemos a Facebook, Amazon, Apple, Netflix, perdón, y Google, que hoy en día se llama Alphabet, el holding de Google, y por eso tiene este nombre. Y vamos a ver algunas alternativas con estas acciones, pero antes de eso vamos a revisar situaciones fundamentales que podrían tener algún efecto en el sector en términos generales. Para comenzar, primero hay que hacerse una gran pregunta. Si es que las empresas FANG tienen un crecimiento sostenido o estamos cerca del final, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar a revisar algunas cosas, ¿ya? Primero vamos a ver algunos factores negativos. En el gráfico que pueden ver en este momento en sus pantallas, vemos tres burbujas, o estamos dentro de una tercera eventual burbuja más grande de los últimos años en las acciones. ¿Esto significa que es una burbuja? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estoy comparando con otras burbujas, ¿ok? Y si fuera una burbuja, estaría siendo la tercera más grande. La tecnológica de los 97 hasta el año 2000 aproximadamente, que fue la denominada .com, y después vino esta burbuja de vivienda que detonó la gran crisis subprime que se vivió en el año 2008, que comenzó en Estados Unidos pero con efectos globales, ¿ok? Ahora, el subsector de las acciones estadounidenses de Internet experimentaron un impulso del 624% hasta su máximo en 7 años, ¿ya? Por lo tanto, actualmente se podría estar diciendo que es el tercer mayor rally alcista en los últimos 40 años. Por lo tanto, en ese sentido, es el tercero después del mercado de viviendas y de las acciones tecnológicas. Las dos anteriores detonaron una gran caída, una gran burbuja, y quizás podría ser alguna señal de alguna corrección, alguna toma de utilidades, ¿ya? Esto para comenzar a ver algunos factores negativos que se podrían estar dando en lo que es el sector propiamente tal. Por otra parte, más datos tenemos acá, que antes del estallido de la burbuja.com, compañía de tecnología y telecomunicaciones, todas estas acciones de estos sectores sumaban aproximadamente el 25% de las expectativas de ganancia de todas las compañías de Estados Unidos, ¿ok? Aproximadamente era un cuarto de todas las ganancias de todas las acciones, por lo tanto, claramente ahí había alguna situación que estaba generando hartas utilidades en este tipo de acciones, situación que después detonó esa burbuja. Actualmente las empresas tecnológicas y de comercio electrónico suponen aproximadamente el 24% del beneficio total, o sea, estamos muy cerca de ese 25% que detonó la crisis subprime. Ahora, mucho ojo, hay algunas diferencias. Antiguamente las acciones que detonaron toda esta burbuja se generó principalmente porque estaban ofreciendo productos o dentro de su gama de lo que estaba ofreciendo esta empresa, era principalmente hardware, ¿ok? Y comenzaron también algunos software. Hoy en día está es mucho más amplia esa gama de productos y de servicios que ofrecen todas estas empresas, por lo tanto, ya no está tan enfocado en solamente un ámbito, sino que hay otros ámbitos que pueden tener algún mayor crecimiento. Por otra parte, otros datos que pueden generar alguna inestabilidad. Primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Obviamente ha estado mucho más tranquilo en el último tiempo los comentarios de parte de Donald Trump y también por parte de China. Pero en algún momento, obviamente, podría volver todo este revuelo.
Por otra parte, los ataques en Siria, por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y también Francia, generan cierta expectativa de que en caso de que incremente todos estos ataques bélicos y no sean enfocados solamente a lugares donde se presume que hay un almacenamiento de armamento químico, también podría generar algún conflicto más fuerte, considerando de que Rusia también sería aliado de Siria en ese sentido, y obviamente serían grandes potencias que estarían enfrentándose, y eso obviamente genera pánico en el mercado y puede generar alguna debilidad. Y lo otro son las altas tasas de los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos. ¿Ok? Eso porque genera un poco de pánico en el mercado, porque si las tasas están subiendo fuertemente, especialmente las que son de corto plazo, que en general las de 10 años son las que más se ven, pero las de corto plazo igual han estado subiendo, lo que hace un inversionista es que si ve que un bono está pagando más que un dividendo en términos porcentuales, por supuesto que prefiere irse a algún activo mucho más seguro, como son los bonos del tesoro, en vez de estar inmerso en esta inestabilidad que se ha visto en el último tiempo en las acciones. Por lo tanto, son algunos factores que podrían generar alguna debilidad, hay factores que hay que estar atentos que podrían seguir dando esta mayor volatilidad. Por otra parte, quiero que veamos este gráfico que está en la parte izquierda inferior de la pantalla. Tenemos en color azul el fuerte impulso de las acciones tecnológicas de los últimos 3 años antes de que se generara una gran caída, perdón, en color plomo, las biotecnológicas antes de esta gran caída que pues tuvieron. Después en color dorado se ve lo mismo que pasó con las empresas de tabaco. Y principalmente, ¿qué fueron los factores principales que gatillaron una gran caída posteriormente? Fueron las regulaciones, ¿ok? El mercado de tabaco y biotecnológico tuvieron un fuerte impulso hasta el momento en que fueron regulados. Ya cuando se vino una fuerte regulación, perdieron mucho valor, salieron muchas ventas cortas, salieron mucha toma de utilidades y en ese sentido generó una fuerte caída. Por lo tanto, ¿esto en qué puede implicar en que se vea afectado el sector tecnológico? Bueno, está muy en boga lo que ha pasado en el último tiempo con Facebook y el escándalo por el uso de base de datos, ¿ya? ¿Qué estaría pasando actualmente? Es que podríamos estar teniendo un cambio de paradigma en que se empiece a regular lo que son las bases de datos para acciones que manejan muchos datos a través de Internet e incluso ahí no solamente está Facebook, hay varias empresas que manejan alta cantidad de datos personales como número de teléfono, como preferencias de compra y también por supuesto todo lo que son los datos de domicilio, etcétera. Y todo eso es interesante para quienes estén buscando datos de consumidores. Por lo tanto, cuando ha pasado anteriormente estas regulaciones fuertes, han venido algunas caídas. Actualmente, insisto, no estamos en una fuerte regulación, está siendo moderada por el momento, pero hay que tener mucho ojo porque si se genera una regulación mucho más fuerte y más amplia en otras empresas del sector, también podría generar alguna toma de utilidades. De hecho, en el gráfico inferior a la derecha se ve el impacto que tuvo en la acción de Facebook cuando precisamente se generó o se conoció este mal uso de la base de datos por parte de acciones, perdón, de empresas externas de Facebook, que obviamente trabajaban con Facebook, así que en ese sentido hay que tener mucha atención. Sin ir más lejos, es una caída cercana desde el, digamos, previo a que se conociera esta regulación, hasta los mínimos posterior a toda esta caída, cercana a los $30 para una acción que costaba $180. O sea, estamos hablando de una caída bastante fuerte y bajo ese punto de vista, obviamente que podría generar cierta incertidumbre, más de un 10% de caída o cerca de un 20% de caída, obviamente que genera cierta incertidumbre. De momento se está recuperando, así que tampoco estemos hablando ahora de que se esté gatillando una fuerte caída, pero insisto, son datos que hay que considerar y que tener en cuenta. Por otra parte, hay algo que se llama en el mercado el sell in May and go away. Es vende en mayo y sal de acá, básicamente. Que se genera bastante en los mercados. De hecho, acá podemos ver un gráfico muy ejemplificador, como el promedio del año 1991 hasta el periodo actual, el mes de abril es el más positivo para la renta variable norteamericana, ¿ok? Para el S&P 500, para el principal índice norteamericano. Vemos como el promedio es que son un 1,7 en todos estos años, desde el año 2002 hasta ahora es un 2,1 de impulso,
y obviamente después de eso se genera este sell in May, o sea que en mayo vienen ganancias más bajas, en junio es mucho peor, en julio hay cierta recuperación, pero en términos generales los meses entre mayo y septiembre son muy menores al de octubre y marzo en promedio, así que en ese sentido, marzo y abril, en ese sentido hay que tener mucho ojo, hay que ser bastante cauteloso porque estamos ya a puerta de terminar el mes de abril, podría venir algún impulso adicional en mayo, pero ya durante el mes de mayo podría venir alguna toma de utilidades. Esto muy bien lo han explicado otros analistas como Gabriela Mellado, como Matías Osorio y como Diego Bustos, de que se da por un tema impositivo en Estados Unidos donde se han beneficiado al tener posiciones en acciones y obviamente después de que se hace todo este efecto tributario que se hace precisamente en abril, ya en mayo comienza a haber alguna toma de utilidades en base a esa situación. Por lo tanto, también es algo a tener en consideración, hay que tener cierta cautela y por lo tanto hay que seguir muy atentos a esta situación. ¿Me pueden confirmar si es que se escucha bien? Creo que hay alguien que está escuchando mal, no sé si es que es algo puntual o si es que es algo generalizado, por favor. Si me pueden confirmar por el chat sería lo ideal. Perfecto. Creo que es algo bien puntual, así que quien me hizo esa consulta que pueda ver bien si es que el tema de la conexión, etcétera, porque los demás me están escuchando bastante bien, así que en ese sentido puede ser algo bastante puntual. Continuamos. Como insisto, entonces, mucho ojo con estos meses que se vienen un poco, o sea, no tan positivos para la renta variable, pero eso tampoco significa de que uno va a estar fuera del mercado, ¿ya? Acá se pueden buscar alternativas, tenemos la ventaja en la plataforma de que la mayoría de las acciones se pueden operar en corto y también en corto, digamos, con venta corta, operar a la baja. Y también hay otras acciones que son más defensivas, como la de servicios básicos, y en ese sentido también tienen algún desempeño favorable cuando otros tipos de acciones están cayendo. Así que ahí también hay una gama de alternativas que se pueden ir aprovechando, incluso en época en que la renta variable estadísticamente no ha andado tan bien. Y lo otro que ya para finalizar con esta parte más negativa, que podríamos o ya empezar a finalizar esta parte más negativa de los mercados, hay otro dicho bien sabio, que es los mercados suben por la escalera, pero bajan por el ascensor. ¿Okay? Las tomas de utilidades son bien fuertes, podemos ver cómo históricamente después de varios años de impulso se pierde prácticamente la totalidad o gran parte de ello en pocos meses o en pocos años. Entonces también hay que estar muy atentos, se podría venir, insisto, esta eventual toma de utilidades o algún periodo de lateralización desde mayo en adelante o desde mitad de mayo en adelante, pero también hay que ser bien cautelosos con eso porque las señales desde Estados Unidos del crecimiento, de lo que está pasando en términos generales con la economía norteamericana, la principal economía del mundo, eso claramente, estos positivos datos que se han conocido podrían estar alejando una posibilidad de una fuerte recesión, una fuerte caída en la bolsa, pero obviamente son datos que hay que estar bien atentos. Llevamos casi 9 años con un impulso bien sostenido y en ese sentido obviamente hay que ser bien cauteloso en base a esa situación. Y lo último para ver la parte más negativa que se podría estar generando con las acciones es que el spread de tasas de los bonos está en mínimos de más de 10 años. Esto básicamente cómo se compone. En la línea blanca tenemos el spread entre las tasas de los bonos de 5 y de 30 años, ¿ya? Y en la línea celeste está entre los bonos de 2 y 10 años, el spread entre ambos. ¿Qué estamos viendo actualmente? Que la diferencia es muy poca, eso sí significa que el spread esté bajo, que la diferencia entre las tasas de los bonos de largo plazo y corto plazo están bastante acotadas, ¿ya? Y eso obviamente también genera incertidumbre. ¿Y por qué genera incertidumbre? Porque por lo general cuando las tasas suben o caen, lo hacen tanto las de corto y largo plazo, ¿ya? Las de 2 y 10 o las de 5 y 30. Y actualmente estamos viendo que están subiendo más las de corto plazo que las de largo plazo y por eso el spread se ha estado acotando. Esta situación, obviamente, lo que hay que considerar es que históricamente, cuando el spread ha estado tan bajo, ha anticipado fuertes ventas en la bolsa, ¿ok? E incluso alguna recesión. De hecho, como se puede ver en la parte inicial del gráfico, en la primera, cuando estábamos en niveles cercanos al actual, posteriormente a eso se generó la crisis subprime, ¿ya?
Después de 13 meses se generó la crisis subprime. El promedio es después de 11 meses de alcanzar estos niveles de spread de tasa, se ha venido alguna corrección a la bolsa. Por lo tanto, esto también es algo para estar preocupados, pero quizás no en el momento inmediato, ¿ya? Puede haber algún tiempo en que el mercado ya empieza a generar alguna toma de utilidades, pero quizás falte un poco aún. De hecho, el mínimo de tiempo en que hemos tenido este nivel de spread y que se haya visto una corrección en la bolsa es de 3 meses. Por lo tanto, podría haber aún cierto margen para que las bolsas sigan subiendo, para que el sector tecnológico propiamente tal también tenga un mejor rendimiento. Por lo tanto, en ese sentido, insisto, son datos que hay que considerar. Si yo personalmente creo que puede venir alguna toma de utilidades, pero no tan pronto como digamos el próximo mes, un par de meses. Creo que podríamos empezar primero una etapa de lateralización, tener un mayor impulso, lateralización y posteriormente a eso ver alguna mayor debilidad en lo que son las acciones en términos generales. Por lo tanto, son datos que hay que estar monitoreando, hay que estar considerando y en base a eso, ¿qué es lo que ha generado que este spread de las tasas esté tan bajo? Es súper simple, que el mercado puede estar anticipando de que la Reserva Federal está digamos, con una perspectiva muy positiva, siendo que el mercado no lo está viendo tan así, ¿ok? ¿Qué está esperando el mercado? Básicamente que las tasas se suban en el corto plazo de forma más violenta y que en el largo plazo esto podría generar algún deterioro en la economía. Por eso que las tasas de corto suben más fuerte, por un efecto de alza de tasas de la Fed, pero que en el largo plazo se mantenga más o menos similar a la de corto, porque están viendo que en algún momento vamos a ver que alguna eventual recesión que podría generar obviamente que las tasas se bajen en lo que son los principales bancos centrales, en este caso por la Reserva Federal. Entonces ahora pasemos a lo que es lo positivo, porque uno después de hablar cosas que hay que tomar atención, de que ojo, que podríamos tener alguna toma de utilidades, que insisto, también es algo que se puede aprovechar en el mercado, sobre todo en este mercado que es bidireccional, que se puede operar tanto al alza como a la baja. Veamos algunas cosas positivas, ¿ya? Y acá lo que vemos es que tenemos en términos generales lo que ha pasado las acciones globales en color celeste y las acciones tecnológicas en color verde, ¿ok? Y vemos justo después de esa crisis subprime cómo la recuperación que ha tenido el sector tecnológico o las acciones de tecnología ha sido mucho más favorable que las acciones globales. Por lo tanto, de todas maneras puede ser en ese sentido, propiamente tal, ver un mayor impulso en las acciones tecnológicas que en el promedio de otras acciones, sobre todo después de que han tenido alguna fuerte caída, que fueron bastante castigadas durante el comienzo de febrero y también durante el mes de marzo, y podrían tener algún rendimiento, insisto, más favorable que las acciones en general. ¿Okay? Por otra parte, se espera que el crecimiento de las ventas para el sector tecnológico global supere el del mercado más amplio. O sea, claramente el mercado apunta a que todo se está haciendo cada vez más tecnológico, la disrupción obviamente es favorable para las acciones tecnológicas y en base a eso también podrían tener mejores ventas y si tienen mejores ventas, eso por supuesto que genera mayor utilidad y si hay mayor utilidad, más gente quiere estar invirtiendo en esas acciones. El impulso de las ganancias tecnológicas es de base amplia y se extiende a lo largo de hardware, software y semiconductores. ¿Okay? Y acá lo que les comentaba, a diferencia del año 90 cuando estaba dominado solo por hardware. ¿Okay? Hoy en día son una gama de productos no solamente enfocados, no sé, en vender un computador, en vender un monitor, sino que hoy en día tenemos muchos tipos de productos que se mantienen los mismos hardware, pero también hay harto software, están las famosas nubes de datos, está por supuesto que todo lo que es la conexión, la conectividad, y también todo lo que son semiconductores. Por lo tanto, estamos con una base mucho más amplia, no depende solamente de un nicho, es un nicho mucho más amplio y en base a eso también podrían tener alguna mayor fortaleza. ¿Ya? Y por otra parte, el sector tecnológico de los Estados Unidos constituye el 70% del sector global, ¿ya? Y negocia 17,4 veces la ganancia a futuro. Eso es solo una pequeña prima para su promedio de 5 años. ¿Qué significa eso? Que en su promedio de 5 años está bien, está en una etapa normal en lo que es, digamos, lo que negocia como ganancia a futuro, ¿ya? Como descontaba los presentes, tiene un rendimiento que ha sido bastante parejo en los últimos años, entonces eso tampoco se ha disparado, ¿ya? Y si es que ese ratio se dispara, ahí es cuando hay que tener un poco de más incertidumbre porque podría estar en ese sentido
con muchas expectativas que resultan falsas muchas veces, pero de momento no tenemos ese tipo de expectativas, se mantiene en un promedio de los últimos años y en base a eso tampoco se podría ver alguna mayor preocupación. Y obviamente Netflix es el principal reflejo. Subieron fuertemente las acciones de Netflix después de la entrega de resultados del lunes. La jornada de ayer tuvo un muy buen rendimiento, subió cerca de un 7% hasta la apertura. Contando el cierre de ayer, fueron cerca de un 9% el impulso desde que finalizó el lunes hasta que finalizó el día de ayer. Por lo tanto, ¿y por qué se genera este impulso? Porque entregó mejores resultados en términos de lo que son las ventas en general, pero sobre todo en lo que es la cantidad de suscritos, ¿ya? Eso fue muy favorable a las expectativas y obviamente, como se ve en el gráfico a la derecha, tuvo un fuerte impulso la acción de Netflix y obviamente esto podría ser un reflejo de lo que está pasando con las acciones tecnológicas. Otra cosa que ha ayudado bastante a las acciones en general y que se han entregado buenos resultados, insisto, en muchas acciones hasta el momento, es que toda esta baja o disminución de impuestos de Donald Trump, obviamente que beneficia a las utilidades y es por eso que también ha estado sorprendiendo al mercado de forma positiva. Netflix ya fue el primero, entregó el resultado el día lunes, fue bastante positivo, por lo tanto ahora, ¿qué pasa con las otras empresas de estas famosas FANG? Mucho ojo porque Google va a entregar resultados el 23 de abril, Facebook el 25 de abril, Amazon el 26 de abril y Apple el 1 de mayo. Por lo tanto, vamos a tener aproximadamente unos 8 o 9 días bastante movidos con términos de entrega de resultados. Ya quedan 5 días para que Google entregue sus resultados y de ahí en adelante vamos a tener cerca de una semana, un poquito más de una semana en que vamos a tener muchas noticias del sector tecnológico. Hay que prestar mucha atención y en ese sentido, insisto, si bien el panorama es positivo, obviamente que la entrega de resultados se compara versus el dato esperado. Así que hay que también considerar de que puede venir una fuerte volatilidad, sé que los datos salen mejor o peor a las expectativas, pero insisto, eso también genera alternativas en base a buscar posiciones larga o corta en un mercado que es bidireccional. Y si nos vamos a las recomendaciones de analistas a nivel global de los principales bancos, los principales empresas financieras del mundo, tenemos que Facebook hoy en día solamente un 4,3% está recomendando vender, ¿ok? En ese sentido, más del 95% estima comprar o mantener, un 92%, un 91,5% está con posiciones de compra en lo que es Facebook. Y eso obviamente en el último tiempo se ha mantenido y mientras se ha mantenido esto también hemos visto un impulso bastante fuerte en Facebook, insisto, y todo esto a pesar de las regulaciones que se conocieron hace algunas semanas atrás. Por parte de Amazon el panorama es bastante similar, solo un 2% de estas grandes entidades financieras tiene como recomendación vender, las demás están con fuerte compra y en base a eso también por supuesto que podría tener algún panorama adicional favorable. Pasando a lo que es Apple, también está en un escenario favorable, 0% vender, pero sí es un 65% seguir comprando y un 35%, 36% es mantener las posiciones compradoras actuales. Por lo tanto, también en base a eso, digamos que venía con fuerte compra y algunos se bajaron ya a mantener estas compras después de que se conocieron algunas noticias de que la venta del nuevo iPhone quizás no iba a ser tan favorable, pero como se puede, y vamos a ver posteriormente en el gráfico, la acción de Apple ha mantenido un desempeño bastante positivo a pesar de esta situación. Con Netflix tenemos que 3% recomendada vender, esto fue antes de conocerse, entre antes y posterior a conocerse la entrega de resultados, y después de la entrega de resultados muchos se posicionaron con compras, un 57, 58% están con compras, un 35% con mantener y solo un 6,7% en vender. Pero ya tenemos el dato de que tiene un crecimiento bastante sostenido, bastante sólido y en base a eso la mayor cantidad de suscriptores obviamente deberá generar mayores utilidades y si genera mayores utilidades el precio de la acción tiende a subir por un tema de que muchos van a buscar esos dividendos. Y ya pasando a lo que es Google o Alphabet, como es el nombre del holding, hay un 0% de recomendaciones de las grandes entidades financieras de vender, un 85% de compra y un 15% de mantener las compras. Entonces, en ese sentido, estamos con un escenario bien favorable para las cinco acciones de esta FANG que tienen un escenario
tanto fundamental en términos de recomendación y también en términos de que podríamos tener algún mayor impulso adicional. Insisto, a pesar de algunos eventuales, digamos, cierta volatilidad que se podría generar por cosas puntuales que hemos visto al inicio de la presentación, pero de momento podríamos seguir viendo en el corto plazo algún impulso adicional. Más señales positivas, tenemos acá el ETF del sector tecnológico, donde está aproximadamente un 5% desde los máximos históricos. Por lo tanto, podría volver a cotizar cerca de los máximos ante una toma de utilidades perfectamente. Viene después de la gran caída que tuvo entre febrero y marzo, ya tiene una recuperación bien potente, ya ha recuperado cerca del 60% de esta caída. Por lo tanto, podríamos seguir viendo alguna apreciación adicional en su precio, algún impulso extra, considerando de que también las acciones podrían estar presentando obviamente algún escenario más favorable. ¿Qué podría apoyar que el sector tenga un mayor impulso? Por supuesto de que estas 4 acciones que faltan que entreguen resultados sean mejores las expectativas y en base a eso también podrían generar una mayor apreciación, un mayor impulso en búsqueda de este 5% aproximado que son los máximos históricos. Por lo tanto, ¿qué alternativas hay hoy en las acciones? Primero vamos a revisar Facebook, ¿ok? El Nemo es FB. Después de esta fuerte caída que tuvo desde que se comenzó todas estas noticias del mal uso de datos, tuvo una caída mucho mayor, desde los $185 aproximadamente hasta los 148 y fracción, $149, y ya está cotizando los 167, 168. Ahora, ya hemos hablado bastante de lo que es lo fundamental y de que por qué podríamos ver algún impulso extra en el corto plazo y alguna volatilidad en el más mediano plazo. En el corto plazo creo que puede seguir subiendo, pero en el escenario técnico, mucho ojo con los 168, 169 o ya los 170 para hablar un número más cerrado. Mucho ojo porque están siendo una zona de techo técnico importante, ¿ya? En el pasado fue piso, ¿ya? De hecho, voy a ver si es que se puede marcar acá. Ahí tenemos cómo fue piso en el pasado, fue una zona de soporte y también está siendo zona de resistencia actualmente. En base a esa situación, por supuesto que se podría ver un mayor impulso con la ruptura de los $170, ¿ok? Y ahí incluso ir a buscar los máximos anteriores, los 184, 185, o incluso ya posteriormente a eso los máximos históricos cercanos a los $195. Ahora, si no llega a romper estos 168, aquí se podría esperar alguna toma de utilidades donde también podríamos tener ahí algunas zonas de piso, los $160 o niveles inferiores. Quiero ser bien reiterativo con esto. Acá tenemos la ventaja que si llega a romper los 170 se pueden posicionar algunas compras en base a que el escenario técnico y fundamental de corto plazo podría seguir generando un mayor impulso, pero en caso de que no rompa este techo, incluso se pueden posicionar ventas hasta la zona de los 160, un poco más cauteloso considerando de que también entrega resultados en las próximas jornadas, ¿okay? Por otra parte, vamos a ir, y voy a tener que borrar los dibujos, ahí está. Vemos lo que es Amazon, zona de resistencia importante, nuevamente vamos a marcar acá. Fue un techo en el pasado, fue piso, fue una zona de congestión y ahora está haciendo un techo, que adicionalmente coincide con lo que es el 61,8% de Fibonacci, ya de retroceso Fibonacci. Fibonacci me gusta bastante para ver las posiciones después de una corrección importante, que ya la tuvimos, y en ese sentido, sobre este 61,8, que son aproximadamente los $1.515 en lo que es la cotización de Amazon, yo creo que ya podría ir a buscar nuevamente los máximos 1.600, 1.618, podría ir a buscar como niveles de techo, como niveles de objetivo, y en base a eso también creo que sería bastante favorable. Si la entrega de resultados sale positiva, sale mejor en las expectativas, claramente podríamos ver un impulso mucho más fuerte e ir a buscar la parte de los 1.618, $1.620 sin ningún problema si es que vemos esta situación. Y también acá está el MACD, me gusta bastante ver el MACD, que es un indicador de la fuerza que tiene el mercado. Y ya estamos con una fuerza más compradora, está rompiendo los 0 puntos, que es el nivel que separa cuando estamos en positivo o en negativo en el MACD. Y eso obviamente nos está señalando que podríamos ver una fuerza compradora más potente. Por lo tanto, en base a esa situación, también se ve un escenario técnico favorable para el precio de lo que es Amazon. Vamos a pasar ahora a Apple. Apple ha tenido un mejor desempeño después de esta fuerte caída.
claramente ya está recuperando cerca del 75-80% de la pérdida que tuvo desde los máximos de los 183, 182 dólares hasta el mínimo de los 164. Y de hecho ya rompió lo que es el 61,8% Fibonacci, ¿ok? Ya está cotizando sobre estos niveles, está cotizando sobre zonas de resistencia muy importantes que fueron en el pasado, y en base a eso, por supuesto, que podría tener un desempeño más favorable. Ahora, el margen que tiene para subir hasta los máximos históricos es aproximadamente de 4,5, 4,8 dólares. Y en base a eso quizás no tenga una mayor apreciación por la parte técnica, ¿ok? Pero obviamente si los datos salen positivos, la entrega de resultados sale positiva, mejora las expectativas, claramente incluso podría ir a buscar niveles de nuevos máximos históricos y podría tener un desempeño mucho más favorable. También hay que considerar de que acciones como Apple, como Google, como Netflix, por ejemplo, no han estado tan inmersos en lo que son estas noticias negativas que tuvo Facebook, que fueron este mal uso de la base de datos. Y también hay que considerar de que Amazon, que es la acción que veíamos anteriormente, fue atacada de alguna manera por algunos dichos de Donald Trump de que han estado perjudicando al retail tradicional, a las ventas minoristas tradicionales, y eso también generó que tuviera un desempeño más bajo en algún momento. Pero ya estamos viendo una recuperación bien sostenida en prácticamente la totalidad de estas acciones, y también vamos a ver cómo Netflix ha tenido un buen desempeño incluso antes de la entrega de resultados. Y aquí vemos lo que ha pasado con Netflix. Tuvo un fuerte impulso, una caída que voy a marcar ahora. Toda esta caída, después de una caída que fue sostenida de todas las acciones del sector tecnológico y de muchas acciones de Norteamérica. Y después tuvo un impulso, ¿ok? Pero este impulso que previo fue incluso antes, o sea, este impulso posterior, mejor dicho, posterior a esta gran caída, fue incluso antes de entregar resultados. De hecho, aquí está toda la entrega de resultados, cómo fue favorable para la acción. Y en base a esa situación, actualmente estamos superando los máximos históricos, muy cerca de los máximos históricos. Ayer lo rompió por momentos estos máximos históricos. Y si vemos lo que es el retroceso Fibonacci, se apoyó en el 61,8 que está en la parte baja. Voy a eliminar lo que se ve ahora para marcar. Ahí está el 61,8 de Fibonacci, como se puede ver a ver, ahí sí. 61,8, soporte, y ha tenido un mayor impulso. Ahora, cuando se apoya en un nivel de Fibonacci importante alguna acción y después está cotizando en máximos históricos, hay una herramienta que se llama Fibonacci expansión, ¿ya? Y también está utilizada en este gráfico. Y Fibonacci expansión lo que nos dice son próximos niveles que puede ir a buscar en caso de que siga teniendo este mayor impulso, sobre todo sobre los máximos históricos. El expansión primero está en los máximos históricos y el segundo, mucho ojo, que está cercano a los 370 dólares, ¿ok? Está actualmente cotizando cercano a los 330, o sea, tendríamos aproximadamente 40 dólares para ir a buscar por el escenario técnico y también porque fundamentalmente en el corto plazo podría tener algún impulso adicional. Uno puede pensar que estos 40 dólares es mucho de impulso, pero si vemos solamente lo que ha pasado en el último tiempo, en pocas semanas ha tenido impulsos cercanos a los 70 dólares, e incluso antes de la entrega de resultados subió 45 dólares en aproximadamente 2 semanas. En base a esa situación, claramente podría seguir con un positivo desempeño en la acción de Netflix. Y pasando ahora a lo que es Alphabet o Google, lo que estamos viendo que está en un escenario técnico también bastante importante. Estamos justo en una zona de resistencia que voy a nuevamente marcar acá. Fue techo en el pasado, fue una zona de congestión acá, y ahora estamos precisamente tratando de romper ese nivel que coincide con el 50% de retroceso de Fibonacci, ¿ok? Por lo tanto, si llegamos a romper los 1078, 1080 dólares al alza, primer objetivo alcista estaría cerca de los 1100 dólares, y ya sobre los 1100 dólares podríamos ver incluso un impulso hasta los máximos anteriores, ¿ya? Google, insisto, es una acción que ha estado bastante alejada de toda esta incertidumbre con lo que pasó con Amazon y con Facebook. De hecho, el día en que o el día siguiente, mejor dicho, en que se conocieron este mal uso de datos de Facebook, de acciones ligadas a Facebook, de empresas ligadas a Facebook, lo que hizo Google fue enviar un correo electrónico a todos sus clientes con Gmail, donde se avisaba de cómo se utilizaban sus datos. Entonces,
trató de hacer lo más transparente posible y en base a esa situación, obviamente el mercado lo premió con este impulso cercano al 50% de los mínimos y ya podríamos estar viendo un impulso adicional con la ruptura de los $1.080 aproximadamente y sobre todo con los $1.100 al alza podríamos venir con una mayor apreciación. ¿Okay? Ya para ir finalizando y como a modo de comentarios finales, sigo viendo que en el corto plazo puede venir algún impulso adicional en estas acciones. Ya hay algunas situaciones que hay que monitorear, no solamente con el sector tecnológico, con la bolsa en general, pero como bien quedó demostrado en todos estos gráficos que mostré, en el corto plazo se ve difícil. Ya si bien puede que haya alguna etapa de lateralización o de un menor impulso durante el mes de mayo, en junio podría ser algún mes que veamos alguna caída un poquito más fuerte, pero ya algunas tomotriedades más potentes se podría empezar a generar en los próximos meses, considerando de que este spread de tasas de largo y corto plazo está en niveles de hace mucho tiempo, que antiguamente también generaron algunas tomotriedades, pero se demoraron en que se generaran estas tomotriedades. Corto plazo yo estaría aún alcista en lo que son las acciones. El famoso Sell in May and Go Away se genera por lo general a mediados, a finales de mayo. Podríamos tener algún impulso en estas jornadas, en estas semanas. Sobre todo si es que conocemos buenos datos o mejoran las expectativas en lo que son la entrega de resultados de las acciones que aún no entregan de estas acciones FANG. Por lo tanto, aún queda algún impulso en términos técnicos, fundamentalmente, por supuesto que lo más claro va a ser ahí lo que pase con esta entrega de resultados, pero se podría seguir dando una mayor apreciación. Les doy algunos segundos para alguna consulta y mientras tanto voy a ver aquí un gráfico de, por ejemplo, Google y voy a enseñarles cómo se utiliza Fibonacci para quienes aún no tengan esa experiencia. Acá en insertar indicadores, tenemos acá aquí abajo, ¿ya? No era insertar. Aquí abajo tenemos dibujar retroceso Fibonacci, ¿ya? Pero también podemos ver en insertar Fibonacci, ¿ya? Que es la quinta opción, Fibonacci, y hay 5 tipos de Fibonacci. Los que más se utilizan son de retroceso y expansión. Y el de retroceso se utiliza de la siguiente manera. Voy a hacer clic, se toma el máximo, o el máximo histórico, pero mejor tomar el último máximo porque aquí hubo una fuerte volatilidad. Se toma este último máximo, se mantiene apretado Fibonacci y se lleva hasta el mínimo, ¿ya? Que coincida esta línea horizontal con el mínimo. Da lo mismo donde se ponga esta línea diagonal, pero que coincida con el mínimo. Y como se puede apreciar, justo se ha apoyado en los $50, que voy a marcar ahora con una línea verde. Se ha apoyado en esta zona, por lo tanto, claramente nos está hablando de que es un nivel importante. ¿Ok? ¿Cómo funciona el Fibonacci expansión para cuando estamos en niveles máximos históricos? Es, después de ver que efectivamente se apoyó en esta zona, vamos a sacar Fibonacci, vamos a sacar esta línea, y vamos a insertar Fibonacci expansión, ¿ok? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando acá como es de baja, no nos va a servir para máximos, pero si tenemos un impulso anterior, anticipado, que puede ser desde que comenzó este impulso alcista y se haya apoyado en estos niveles, ¿ok? Máximo, se apoya en toda esta zona del 61,8, perfecto. Entonces en esta misma nivel voy a incorporar Fibonacci expansión. Vamos a cambiar los colores porque claramente no se ve nada. Y vamos a cambiar a gris y también los niveles de Fibonacci a un color gris. Ahí está. Y acá lo que nos puede decir es que efectivamente ya en caso de romper estos máximos podría ir a buscar los 1224 e incluso niveles superiores. ¿Ok? Insertar Fibonacci, retroceso, expansión. Si es que no funciona con Fibonacci retroceso, algún análisis que estén haciendo, no se puede aplicar Fibonacci expansión. Así que es una herramienta que es bastante útil en ese sentido. Aquí está, hasta acá abajo está esta cola. Ahí sí, ¿ya? Esta cola tiene que ser hasta acá abajo, que es hasta efectivamente donde se hace la corrección, y ahí sí me cambió los niveles, por eso no me calzaba muy bien, ahí sí, ¿ya? Ahí tenemos Fibonacci expansión, desde el impulso, esta cola que queda acá se puede mover, y se mueve precisamente hasta donde fue este retroceso, ¿ya? Y de ahí se pueden ver los próximos niveles que puede ir a buscar
dada esta herramienta. Así que ahí pueden tener las dos herramientas de Fibonacci, insertar, Fibonacci, retroceso y expansión, para que le echen un vistazo. Por supuesto que si tienen dudas pueden consultarle a su analista de inversiones o a su ejecutivo de inversiones para utilizar esta herramienta, que sirve bastante en la toma de utilidades, sirve bastante en cuando vemos algún retroceso, algún activo, y también cuando estamos en búsqueda de nuevos máximos históricos. Ok, aquí vamos a ver algunas preguntas. Google bajó de 1170 a 990 dos veces en estos meses. Aquí está Google. ¿Alguna razón? Sí. Primero fue esta gran caída que alcanzó los 990 efectivamente, que voy a marcar con esta elipse. Ya, esa gran caída, y esta fue la segunda. ¿Ya? La primera fue principalmente porque hubo una toma de utilidades en el S&P en general. ¿Ya? Cuando los bonos del tesoro están cotizando muy elevados, están acercándose al 3%, generó una oleada de venta en el S&P 500 y eso afectó a la mayoría de las acciones en general. De hecho, podemos apreciar cómo esto fue precisamente a comienzos de febrero. Y me voy a ir al S&P 500. Aquí voy a abrir un nuevo gráfico. Plantilla. Y vamos a ver bases. Y acá podemos ver cómo en un gráfico diario tenemos que efectivamente es a comienzos de febrero toda esta gran caída. ¿Ya? Toda esta gran caída fue generada por las tasas que están de los bonos muy altos. Entonces claramente generó que el mercado tuvo pánico por esta situación, las tasas estaban pagando muy bien y obviamente eso lo que prefieren muchos inversionistas en época de incertidumbre es cambiarse a los bonos que están dando una buena tasa en vez de estar en un activo mucho más riesgoso como es la renta variable, donde los dividendos tampoco podrían estar compensando quizás ese mantener posiciones en activos más riesgosos. Y la segunda gran caída estuvo generada por la guerra comercial y obviamente entre medio de esto se conoció el uso de la base de datos que se está acusando a Facebook. También se conoció lo que fue estos comentarios de Donald Trump contra Amazon. Entonces toda esta situación afectó al sector y también, como se puede apreciar, afectó a lo que son de las acciones en general, que esta segunda caída que se puede ver en la elipse de acá. Este es el S&P 500, la segunda gran caída también afectó a las bolsas en general, pero muy generadas o muy motivadas por lo que es el sector principalmente. ¿Okay? Otra consulta, ¿qué medias móviles usas en tu gráfico? Veo que usas dos en casi todo tu gráfico. Perfecto. Uso media móvil de 50 periodos y media móvil de 200 periodos. ¿Ok? Siempre utilizo más la exponencial. ¿Por qué se utiliza la de 50 y 200, digamos, de forma más habitual? Esto es por algo súper sencillo. Porque el movimiento, bueno, las acciones cierran todos los días, ¿ya? Y no abren el fin de semana. Entonces, como tienen cierre, es muy difícil de que pase algo como una diferencia en los gráficos o en las medias móviles, como puede pasar con otros activos como el Bitcoin o como el oro o el eurodólar, que están abiertos las 24 horas. Entonces, el gráfico que estamos viendo nosotros con la apertura de Chile, de Perú, de Uruguay, de Sudamérica, con la apertura que tenga hoy a las 0 horas, es muy distinta a la apertura que tiene Asia a las 0 horas, ¿ok? Y es por eso que cuando son mercados continuos, no es que no sirvan, pero a veces no son tan exactos. Pero con acciones que cierran todos los días, obviamente que tiene una mayor validez. En ese sentido, ¿por qué utilizo la de 50 y la de 200? Para algo súper sencillo. Porque la de 200 trata de replicar el promedio que ha tenido en el último año. ¿Y por qué el último año? Si son 200 periodos, son 200 días. Por algo, insisto, que también tiene un fundamento bien fuerte. Si sacamos todos los días festivos del año y sacamos todos los fines de semana, aproximadamente son 200 días, son 200 y algo, pero lo más cercano son 200 días. ¿Y por qué se utiliza la de 50? Porque si estamos viendo con 200 días la del año, con 50 se ve el promedio del último trimestre. Y al mercado siempre le han interesado dos cosas: cuánto lleva en términos anual y cuánto lleva en términos trimestral. Y es por eso que se utilizan bastante estas dos medias móviles. ¿Por qué se utiliza más la exponencial en vez de la simple? Y aquí estoy mostrando la exponencial más que la simple, porque la exponencial le da una mayor ponderación a los movimientos de los últimos días. ¿Y por qué eso sirve más? Porque en los últimos días hay más información, ¿ya? Hay más información actualizada.
Ya, si tengo una media móvil de 200 días, quizás hay noticias o hay situaciones de mercado de hace 199 días atrás que hoy en día no impacten en el precio. Y es por eso que se usa más la exponencial, porque tiene mayor ponderación a los últimos días. ¿Ok? Eh, por el momento no hay ninguna otra pregunta. Espero que haya quedado todo claro. A ver, voy a revisar bien y no hay otra pregunta. Me consultan para Alibaba. Bueno, estamos viendo ahora lo que es las acciones FANG. Se puede echar un vistazo a Alibaba rápidamente, por supuesto. Y vamos a ver con la plantilla base que el comportamiento ha sido bastante similar a las otras acciones, con una fuerte caída y una segunda fuerte caída, y nuevamente está en una etapa de un nuevo impulso. Voy a sacar estos dos circunferencias. Está en un nuevo impulso, pero está en los 180 dólares, que está haciendo un techo importante. Ya vamos a ver acá cómo fue una resistencia en el pasado, ya en dos ocasiones, y también fue un soporte en la tercera ocasión. Por lo tanto, si llega a romper los 180 dólares al alza, 181, creo que puede dar un impulso hasta los 190 aproximadamente, y ya si se mantiene este mayor ánimo bursátil, obviamente que podría seguir generando un impulso hasta los 200 dólares. Otra pregunta, ¿qué indicio da que se corte la media móvil 50 con la media móvil 200? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Si vemos que la de 50 corta la de 200, aquí a la baja, y aquí vamos a dibujar pensando en que se dé esa situación, ¿ok? Vamos a insertar una línea de tendencia, pensando en que, voy a cambiar el color para que se refleje bien, esta línea azul empieza a caer, que sería la media móvil, ¿ya? Y esta línea acá que va a ser roja empieza a caer también, pero de forma más paulatina, porque es una media móvil más lenta por ser más periodos. Si se da esa ruptura, primero que todo, si se da esta ruptura en el S&P 500, va a ser portal en los principales diarios financieros de Estados Unidos, en el Wall Street, en el New York Times, en el Wall Street Journal, etcétera. ¿Y por qué? Porque históricamente cuando se da esta ruptura es porque ya puede venir un mercado bajista, un bear market, ¿ok? Y ahí se puede venir con más fuerza alguna toma de utilidades. Por tanto, la ruptura, la baja de la media móvil de 50 a la 200 puede estar anticipando o ya puede estar confirmando de que se vea una mayor debilidad en la renta variable. Si es que esta ruptura es al alza, se está anticipando un mayor impulso. De hecho, por ejemplo, acá fue la última ruptura, y voy a marcar con esta elipse. Acá se puede ver la última ruptura al alza, de la de 50 a la de 200, y como se puede apreciar, de aquí en adelante lo único que hemos visto son impulsos en la renta variable, con fluctuaciones, por supuesto, intermedias, pero hemos visto un mayor impulso. Por lo tanto, es una excelente pregunta, es algo que se considera bastante, pero también mucho ojo, las medias móviles se consideran única y exclusivamente cuando hay tendencia, ¿ya? Cuando hay ausencia de tendencia, cuando están en etapa de lateralización, las medias móviles no sirven mucho. De hecho, no sirven. ¿Y por qué? Porque puede dar señales falsas. En base a eso, ahora estamos en tendencia alcista, claramente, y si se llega a dar esta ruptura de una media móvil de 50 a la baja, a la de 200, por estar en una tendencia alcista, obviamente podría anticipar de que veamos una toma de utilidades mucho más potente. Eso con la charla de hoy, con el webinar de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya servido para lo que desean hacer con las acciones tecnológicas. Creo que están en posiciones bastante favorables. De todas maneras, mucho ojo con lo que son las noticias de entrega de resultados, que generan volatilidad. Hay que recordar que la entrega de resultados se hace siempre con el mercado cerrado, por lo tanto, al día siguiente puede haber un gap importante, un movimiento de mercado importante, así que en base a eso, para que tengan mucha atención en base a esa situación. Espero que tengan un excelente día, y por favor, cualquier duda o consulta pueden hacerla llegar a su ejecutivo o analista, y esta presentación pronto va a estar en la página de YouTube de Capitaria, y también va a estar en la página de Facebook de Capitaria para que puedan verla nuevamente si así desean. Que tengan un excelente día y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.